Cómo me gusta en esta temporada lo de visitar casas. He llegado antes que Javi, a quien estamos esperando, y he descubierto esta pedazo foto. Por lo tanto, imaginaros ya quién aparece en la foto para haceros una idea de por dónde pueden ir los tiros de la entrevista del día de hoy. ¿Quiénes están en esta foto? Pues en esta foto están Oteiza, Néstor Basterrechea, sí, García Erwin, Xavier Cugat y el Benjamín, un servidor. ¿Y estos eran amigos habituales? Pues sí, eran amigos habituales. Teníamos el nexo único nuestro fue el Arriaga y Luis Iturri. Ajá. Pero teníamos un nexo común de ideas, del arte y de la vida muy fuerte. Director de orquesta, director de coro, compositor, y tienes en tu poder, por ejemplo, esta obra de Oteiza, que no sé si la hizo expresamente para ti o llegó a tus manos porque él decidió que esta pues que estar en tu casa. Llegó a mis manos porque él decidió que estuviese en mi casa y que la tuviese yo. Ahora no sé yo si hay alguna cosa por ahí por ejemplo, de García Erwin, que sí que la hizo en el momento para mí. Pero esta no sé si la hizo expresamente, pero vamos, al menos él me la dio a mí personalmente. Ha recorrido muchos países en los que ha trabajado, en los que ha sido director de orquesta, director de coro, sabe 5 idiomas y tiene una vida sumamente interesante e intensa que nos va a contar a continuación aquí, hoy, en La Visita. Camino por el curioso barrio de Santiago en Basurto, Bilbao. Las calles tienen ese aire de historia cotidiana que parece guardar conversaciones antiguas. Voy al encuentro de Gorka Sierra Larrínaga, organista y director de música. Hace más de 40 años que nos conocemos y, sin embargo, hacía tiempo que el silencio había ocupado el lugar de las noticias. Preparar un programa tiene estas recompensas inesperadas. Volver a las vidas de personas que dejaron huella. Estoy seguro de que Gorka tendrá mucho que enseñarnos sobre la música y sobre el silencio que la hace posible. Bueno, yo soy Aitor Coterón y mando un saludo a los amigos de La Visita desde aquí, desde el Gulag de Dima. Hola, soy Alfonso Escudero y quiero felicitar a La Visita por su larga trayectoria de entrevistas y entretenimiento. Hola Gorka, ¿qué tal estás? Pues muy bien, ya me ves. Gorka, ¿cómo viviste tu adolescencia en una ciudad como Bilbao? Bueno, yo tengo muy buen recuerdo de la adolescencia. Claro, estábamos bajo el régimen dictatorial de ese señor, pero aún así, pues bueno, muy buen ambiente en casa, siempre una casa, una familia muy estructurada, muy buen ambiente. El vivir en un barrio como este es maravilloso, porque claro, teníamos todos los amiguitos en la calle, estábamos todo el día en la calle, es como si estuviésemos viviendo en un pueblo, nos habíamos casetas en el monte y de todo, o sea. Y yo viví en Bilbao muy a gusto mi adolescencia, siempre un poquito diferente de la del resto por la música, porque claro, empecé muy pronto y la música exige muchas horas, o sea que a veces pues cosas que hacían mis compañeros de instituto, de clase o de colegio yo no las hacía porque en ese momento estaba tocando el órgano, porque además de estudiar muy pronto empecé a tocar misas en San Felicísimo, en Deusto. Gorka, ¿recuerdas el estreno de Guernica como un punto de inflexión? Bueno, fue algo muy importante, ¿no? Porque es una obra absolutamente monumental. De hecho, no se hace todo lo que tendría que hacer porque montarla es un problema, porque exige coro de personas adultas, coro de niños,
orquesta sinfónica, órgano, 7 solistas, en fin, es una obra complicada y monumental. Pero sí, claro, fue una cosa muy espectacular. Tuve el honor de que, bueno, no el concierto del estreno lo dirigí yo, porque yo no quería dirigir la obra, porque quería ver que otro maestro tuviese la visión de la partitura. Y entonces lo iba a dirigir Odón Alonso, pero se puso enfermo. Entonces el estreno total en Bilbao lo dirigí yo, pero después se hizo en Madrid, en Barcelona y en San Sebastián, Donosti, y ahí sí que lo dirigió Odón Alonso. ¿Qué tal cocinas, Gorka? Bueno, no hago muchos platos, pero los que hago los hago bien. Mi abuela era una cocinera excelente, además una cocinera de improvisación. Yo le llamaba por teléfono y le decía, abuela, ¿qué voy a comer? Y me decía, no sé, algo habrá. Entonces abría armarios y allí salía una maravilla. Hace mucho que no te veía. ¿Qué ha sido de tu vida? Bueno, supongo que la estancia de 6 años en Colombia ha hecho que mucha gente de aquí, de Bilbao y demás, me haya perdido un poco el rastro. Pero ya volví cuando mi madre tenía 99 años y aquí estoy otra vez por mi tierra y en mi casa, en la casa donde nací. Porque tú a conciertos de rock and roll a pocos has ido, ¿no? Pues a muy pocos y bueno, toda la música es importante para todo el mundo, pero a mí no me llama mucho la atención, sobre todo porque hay mucho ruido y yo tengo un oído de tísico y el ruido me molesta. En Madrid vino la reina con su hermana a ver el concierto y me felicitaron mucho. Bueno, yo quedé muy contento del estreno de la obra. Creo que las críticas, aunque nunca las hago mucho caso, sobre todo cuando digo la crítica, no tenía que haber dicho la crítica, que la recepción por parte del público fue extraordinaria, sobre todo aquí en Bilbao, porque yo investigué cuál era la nota que emitían los aviones alemanes en el momento del bombardeo. Llegué a saber más o menos cuál era esa nota. Y entonces, en el momento en que se especifica el bombardeo, hago que la orquesta toque esa nota, que es un re bemol. Y entonces, en el público había gente que al final del concierto venía a decirme que habían sentido como el bombardeo. Yo tuve una visión muy próxima del bombardeo por mi madre, porque mi madre estaba yendo en el tren a Guernica cuando la bombardearon. Y de hecho se salvó porque el tren se estropeó en un viaducto que hay yendo para Guernica. Hay un viaducto que está muy alto y no pudieron bajarse del tren. Ahí vieron pasar los aviones y para cuando llegaron a Guernica ya estaba incendiada y destruida. Entonces sí, no voy a decir que se me da bien la cocina. A mi hermano el pequeño se le daba extraordinariamente bien la cocina, ya más de platos más elaborados y más... Pero sí, no se me da mal. Además, desde los 16 años prácticamente vivo solo fuera de casa, o sea que no me ha quedado más remedio que apañármelas. Yo te conocí hace casi más de 40 años en Lequeitio y pensaba que eras de Lequeitio. ¿Dónde naciste? Yo nací en Bilbao y nací aquí, en esta casa. Además, nací en una cama que había en este salón, que la ponían aquí cuando alguna persona como se ponía en parto o tenía que venir alguien, ponían una cama aquí nací, en esta habitación. ¿Te gusta bailar? Nada en absoluto, nada en absoluto. Tuve una época que dirigía bastante la Orquesta Nacional de Matanzas en Cuba y algunas de las personas de la orquesta se empeñó como en intentar hacerme bailar o enseñarme 4 pasos. Y no, imposible, no. ¿Qué tiene el órgano que no tenga ningún otro instrumento? Bueno, el órgano lo que tiene es que es inmenso y tiene unas posibilidades sinfónicas, es decir, un órgano tiene desde el sonido más piano hasta el más poderoso. ¿En esta casa vives solo? Bueno, ahora vive otra persona conmigo, pero sí, es la casa en la que nací y, bueno, me siento muy feliz en ella. Estamos en el barrio de Santiago, en Basurto, Bilbao. ¿Qué característica tiene este lugar? Bueno, pues este es un barrio hecho un poco al estilo inglés. Acabo de estar en Londres y he visto que hay cantidad de barrios como este, que son unas casas individuales con 4 plantas, que tienen un jardincito por delante y otro patio por detrás. Son muy agradables para vivir, ¿no? Mi madre solía decir que estás a la vez dentro y a la vez fuera, o sea, que estás en casa, abres la puerta y estás en la calle. Y realmente son muy, muy agradables. Y en este momento muy cotizadas, curiosamente. ¿Qué importancia ha tenido la iglesia y el entorno parroquial en tu formación musical? Bueno, muchísimas, sobre todo por la relación que tiene el órgano con la iglesia, ¿no? Además, yo soy creyente y fue muy bonito
me acuerdo íbamos a los Capuchinos, donde está ahora la terrible hacienda. Íbamos a los Capuchinos y teníamos una catequesis y... No, muy bien. Y luego, pues he tenido muchas relaciones con comunidades. Mientras estuve en Colombia, por ejemplo, casi todas las Semanas Santas iba a un monasterio benedictino donde participaba en los cultos de la Semana Santa. Y bueno, ahora mismo cuando estaba en Londres, pues he estado en el coro, invitado en el coro de la Abadía de Westminster. También, pues, para mí es importante, para mí muy importante la religión como creyente, pero es que además, claro, el órgano, ahora hay muchos órganos y muy buenos en muchas salas de teatro, pero claro, en la época que yo comencé prácticamente los órganos solo estaban en las iglesias. En este viaje a Londres estuve en San Pablo, en la Catedral de San Pablo, que tocaron Ad nos salutarum nundam de Liszt, que es una obra colosal para órgano, que hicieron salir todo el sonido del órgano y vamos, es que temblaban las piedras. Es decir, hay que tocar con las manos, con los pies, es muy complicado, muy complicado de tocar, pero te permite una cosa casi orquestal, o sea, te permite hacer sinfonías, improvisar, acompañar, es muy impresionante. Y a mí las notas graves me seducen mucho y claro, el órgano tiene un sistema de tubos grandes de madera, tubos que llegan a alcanzar los 12 metros y que hacen unas frecuencias subsónicas que dan un cuerpo que a mí me emociona. Tuve otra casa en Videbarrieta, que tuvo un premio de Surbisa, que era muy espectacular, pero de repente me di cuenta que el casco viejo estaba cambiando para mal, se estaba convirtiendo en una cosa puramente para turistas. Mi cuadrilla del casco viejo ya no había sitios por donde chiquitear, no se podía entrar con el coche, la casa era un 5º piso sin ascensor, y entonces pues volví a mis raíces, compré la casa y a mi madre, se la compré a mi madre la casa, y aquí estoy encantado de la vida. Hola, soy Álvaro Morillo y les envío un saludo muy grande y muy fuerte a los amigos de La Visita. Hola, soy Asís Arana y quiero felicitar a La Visita por todos estos maravillosos años cumplidos. La última peli que yo he visto en el cine ha sido la de Cumbres Borrascosas. ¿De cuál vamos a hablar hoy? Hay películas que uno admira incluso cuando no consigue conectar con ellas, y La novia es para mí una de esas experiencias. Visualmente es poderosa, cuidada hasta el último encuadre, con una fotografía que parece bordada con paciencia y un reparto que sobre el papel promete intensidad y verdad. Sin embargo, algo en su engranaje narrativo se queda a medio camino. Es como un coche de lujo, con un motor que decide arrancar solo a ratos. Elegante sí, pero incapaz de llevarte realmente a ningún sitio. La película avanza con solemnidad, casi hipnótica, pero no siempre en el sentido correcto. Falta un hilo conductor que guía al espectador a través de la historia. Las escenas se suceden como postales hermosas dentro de un álbum que nadie ordenó. Y cuando el relato debería atraparte, más bien provoca el efecto contrario. Uno empieza a mirar el reloj como quien espera que hierva el agua de la pasta. Esto resulta especialmente desconcertante, teniendo en cuenta que el talento del reparto es poderoso, que se deja a cada uno la piel en cada mirada, en cada silencio, en cada gesto, sus actores entregados a esa propuesta que paradójicamente parece no saber muy bien hacia dónde quiere caminar. Casi todos reman con mucho entusiasmo, pero en direcciones distintas. Quizás el problema sea que la película se toma tan en serio a sí misma que termina alejando al espectador. El cine, al fin y al cabo, necesita un pulso que conecte con el espectador, con quien mira. Hitchcock decía, el cine es la vida sin partes aburridas. Aquí, en cambio, hay momentos en los que la vida parece quedarse solo en las pausas largas. No diré que sea una mala película, sería injusto. Es más bien una obra que admiro desde la distancia, como quien contempla una escultura impresionante colocada justo en medio de la puerta de salida. Seguramente habrá quien encuentre en ella una experiencia fascinante, pero en mi caso, la sensación fue parecida a entrar en un restaurante de alta cocina que te hicieron un plato precioso, pero se olvidaron de sazonar. De Frankenstein. No, la novia a secas. ¿Te sientes más intérprete que creador? Bueno, yo nunca me he puesto a pensar qué es lo que quiero ser y qué es lo que voy a hacer. Intérprete y creador. Creo que el intérprete, si es intérprete de verdad, es un poco creador. Porque esto es una cosa que yo suelo decir muchas veces y la he dicho cuando estaba
de catedrático en Colombia, a los alumnos, que cuando uno compone, en un momento determinado tiene que ajustarse a la partitura, y la partitura es el sistema que nosotros tenemos de solfeo, es un sistema muy bueno, pero es muy imperfecto porque no es capaz de transmitir las sensaciones. Es decir, tú tienes, digamos, en tu cabeza la ensoñación de lo que quieres y luego lo tienes que traducir en un 4x4, en una tonalidad, en una serie de... Y eso es como un corsé. Luego, cuando el intérprete tiene que dirigir la obra, tiene que ser capaz de quitar ese corsé y extraer de lo que ha escrito el músico no solo lo que está escrito, sino lo que no ha podido escribir. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 10 de octubre. ¿Y de qué año? De 1954. ¿Hay algún fracaso juvenil que hoy agradezcas? Bueno, todos los fracasos son, o sea, no se construye nada si no es a base de los fracasos. De cada fracaso se aprende. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la primera clase de órgano en París, que yo iba muy chulito, yo aquí como buen bilbaíno, pues yo digo, aquí yo soy el mejor que llega aquí a París. Y entonces el profesor me dijo, pues toca lo que quieras, y yo toqué la pieza que creí que mejor me sabía y mejor me salía, y el profesor textualmente me dijo, no estoy muy seguro de si estabas tocando el órgano o amasando pan. Bueno, entonces son frases que se quedan para siempre. Desde luego, muy pedagógico no era en ese sentido, pero a mí esa frase me sirvió muchísimo, o sea, me dio poner los pies en la tierra y decir, oye, esto es muy serio y no es cualquier ¿Qué tal cosa. te llevas con la soledad? Bueno, para mí la soledad no es que tal me llevo bien, pero para mí la soledad es necesaria. O sea, todo el tiempo de estudio y de meditación y de composición, eso es la más estricta soledad. Ahí no puede intervenir nadie. Entonces, la soledad la llevo muy bien. Yo nunca tengo sensación de estar aburrido, siempre hay algo que circula por la mente o algo que puedo hacer, pero es que además en algunos casos la soledad es necesaria. ¿Tienes muchos o pocos años? Bueno, pues a veces pienso que pocos porque yo me siento muy joven, otras veces pienso que muchos porque un poco la cosa que más me está costando llevar es la despedida de tanta gente que de alrededor, de tus profesores, de las personas que has admirado que se van, y cada vez que se va alguien como que dices, hombre, esto está pasando algo, ¿no? ¿Qué profesores marcaron tu carácter más allá de lo musical? Pues o sea, todos los profesores han marcado mucho. Víctor Zubizarreta, Solozábal, Benigno Iturriaga. Pero si es ya también en lo personal, hay dos figuras que son cruciales en mi vida, que son el maestro Don Alonso, que ya falleció, y el maestro Michel Plasson, que todavía vive y al que periódicamente visito, y con los cuales, con Don Alonso, que ya falleció, pero también mantengo una relación con Plasson casi filial. Para mí es como un padre, aparte que, bueno, su filosofía de la música y de la vida son importantísimas. Esas son las dos figuras claves en mi forma de pensar, de cómo es la música, de cómo es la vida, de muchas cosas. O sea que para mí el director también tiene que ser creador. ¿La paciencia es clave en el arte? Pues sí, aunque no es mi mayor virtud, pero es necesaria, sí, porque cuesta mucho tiempo, es decir, tanto el componer como el dirigir lleva mucho tiempo de estudio, luego de ensayos, de organizar todo, hace falta paciencia, sí. Mi padre era Francisco, aunque le llamamos todos Paco, y era un mando intermedio de la General Eléctrica, que era una sucursal de la General Electric. Nosotros tuvimos una de las primeras televisiones del barrio que venía de la General Electric. Y mi madre se llamaba Carmen, nació el día del Carmen y era secretaria de dirección, que para la época y para una mujer era casi de lo máximo que se podía ser. ¿Cómo era el joven Gorka fuera del aula? ¿Tímido, rebelde, soñador? No, pues siempre ha habido esta cosa un poco... los que me conocen solamente por la música pues piensan que tengo un carácter endiablado, porque es verdad que en los ensayos... No sé por qué, tengo un carácter bastante fuerte, pero en la vida normal soy como muy campechano, muy tranquilo, una persona con muy poca... No he tenido nunca esta cosa de ser artista, ni de morir en el escenario, ni de... Yo creo que en ese aspecto soy muy normal. Y luego tengo que agradecer porque he tenido unos padres muy especiales y
muy inteligentes, pero muy sencillos, y todo eso que me han inculcado un poco de la sencillez de la vida, de las cosas importantes donde están, yo creo que me ha servido, ¿no? ¿Has tenido algún concierto en que todo sale mal? Hace poco contaba yo que una vez en Ermua, con el coro Itxasunua, que como digo era un coro increíble y perfecto, estando dirigiendo, estaba saliendo todo tan mal, yo no sé si es que llegaron tarde en el autobús o yo no estaba concentrado, que paré el concierto. Fue un escándalo, casi me echan del coro. Pero paré el concierto, volví al público y me dije, miren, volveremos otro día a hacer el concierto, y volvimos, pero hoy no puedo seguir porque esto no funciona. ¿Qué necesitas tú para ser feliz? Yo muy pocas cosas. Sentirme así como estoy ahora, con bien de salud y poco más. Un buen libro, una buena partitura, porque a veces leo las partituras como si fuesen libros. Un buen libro, una buena partitura. Casi no escucho música. Es decir, que me pongo un disco, no, prefiero coger la partitura y leerla, y poco más. Y cuando se puede, para mí es muy importante la naturaleza, salir, el mar, pasear, subir al monte, ir a la nieve, ese tipo de cosas. Pues han fallecido, desgraciadamente, pero he tenido dos hermanos, uno más pequeño que se llamaba Juan Carlos y uno más mayor que se llamaba Miguel Ángel, y que, como digo, desgraciadamente, y por el cáncer, pues han fallecido los dos. ¿Qué diferencia hay entre dirigir un coro y dirigir una orquesta? Bueno, el coro es como mucho más expresivo, puede llegar a ser mucho más expresivo porque el instrumento más perfecto que hay es la voz. No hay ningún instrumento que llegue a hacer lo que hace la voz, ¿no? Y luego el trato suele ser como más afable en general. Las orquestas están muy profesionalizadas, y entonces a veces eso se transfiere un poco en el plano del ensayo, esa especie de profesionalización, ¿no? De unos que están tocando y uno que está dirigiendo, como en niveles distintos. Mientras que en un coro normalmente el director está un poco casi en el mismo plano que los coralistas a los que dirige. ¿Qué relación establece con los coralistas? ¿Autoridad, liderazgo, complicidad? ¿Cómo se lleva eso? Bueno, es una mezcla de todo. Por supuesto, hay una cierta autoridad, porque realmente el intérprete, o sea, el que lee la obra, la estudia y decide cómo quiere que sea la interpretación es el director, y eso no es discutible. Es decir, puede en algún momento alguien exponerme que por qué no hago tal cosa y yo puedo aceptarlo, pero en el momento de dirigir eso no es discutible, soy yo el que tengo que hacer mi versión. Pero luego tengo mucha complicidad, sobre todo, como digo, con el coro, que los coros que yo he dirigido en general, alguna vez he dirigido coros profesionales, pero la mayoría de los coros que he dirigido, sobre todo las bandas Itxasunua, Coral, etcétera, han sido amateurs. Luego hay una complicidad porque yo siempre he admirado terriblemente que la gente, después de su trabajo, yo no sé cómo lo hacen, después de su trabajo sean capaces de venir a ensayar, sacrifiquen viajes, familia, por ir a cantar con los coros. Todo esto me parece que tiene un valor indescriptible, y entonces por eso luego les admiro y procuro pues entenderles también desde el punto de vista humano. Y digo, aunque en general no tengo muy buen carácter cuando ensayo, no sé por qué, pero luego soy muy amable. Muy sencilla, porque para comer también no me lleves a un 5 estrellas Michelin, porque no voy a disfrutar. Hola, soy Nati y me da mucho gusto felicitaros por todo el tiempo y todos los años cumplidos. Ahí, sin fallar nunca. Sí, estás viendo La Visita. Oye, Javi, son muy interesantes las reseñas que hacéis de teatro. Me gustan. Hay obras de teatro que se sienten con una brisa suave y otras que llegan como un frente frío inesperado. Sensación térmica pertenece curiosamente a esa categoría meteorológica difícil de predecir. Promete sol en parte, pero por momentos deja una ligera helada en el ambiente. La función nos presenta a 3 jóvenes universitarias que navegan por el mapa emocional de sus relaciones con los hombres. La premisa tiene potencial: conversaciones ágiles, confesiones generacionales y ese terreno siempre interesante donde el amor, el desencanto y la identidad se cruzan como nubes cargadas de tormenta. Sin embargo, a medida que avanza la obra, la presión atmosférica, esa presión dramática, parece inclinarse siempre hacia el mismo punto cardinal.
el hombre aparece retratado como responsable único de todos los frentes adversos de la relación. Y aquí conviene abrir el paraguas de una reflexión. El feminismo que yo concibo es sencillo. Hombres y mujeres, por encima de todo, somos personas. Y como personas debemos tratarnos con respeto, con las mismas oportunidades y con la igualdad propia de nuestras circunstancias. La sociedad no es una borrasca de un solo viento, es un clima que construimos entre todos. Por eso, cuando el discurso se vuelve excesivamente acusador y generalista, la temperatura del debate sube tanto que termina evaporando los matices. La obra, en ese sentido, sopla a veces con un viento algo áspero, como si quisiera convertir cada escena en una tormenta eléctrica. Y es una pena, porque las actrices sostienen el escenario con solvencia y energía, defendiendo sus personajes con intensidad y ritmo. Hay momentos de interpretación muy medidos, como ráfagas cálidas que recuerdan el talento que hay sobre las tablas. Quizás el texto podría beneficiarse de algunos claros entre las nubes, más matices, más diálogo real, entre miradas distintas, menos monólogo ideológico. Al fin y al cabo, como dijo alguien con bastante sentido común, el feminismo es la idea radical de que las mujeres son personas. Y si partimos de ahí, tal vez la conversación pueda bajar un poco la temperatura. En resumen, Sensación térmica deja una curiosa previsión en el espectador. Uno sale del teatro con la sensación de haber asistido a un fenómeno atmosférico intenso, aunque no necesariamente al clima en el que le apetecería quedarse a vivir. ¿Es que no sabe cómo me pidió perdón? Pensaba que era un arranque de estos suyos que le dan. ¿Cuál es el primer recuerdo sonoro que conservas de tu infancia en Bilbao? Bueno, yo creo que el primer recuerdo sonoro así que me deja impresionado, que tengo es el del órgano, precisamente. Es decir, cada vez que yo entraba en una iglesia y sonaba el órgano, a mí me producía eso una sensación increíble. Me la sigue produciendo, pero es un poco de los primeros recuerdos que tengo de algo impresionante. ¿Qué aprendiste durante tu etapa frente a la Sociedad Coral de Bilbao que aún aplicas hoy? Bueno, aprendí muchísimo, sobre todo porque esa época fue gloriosa para la Coral de Bilbao y nos permitió con la coral hacer música con grandes maestros, porque es que en esa época la coral hicimos conciertos con Rostropovich, con Friedrich de Burgos, con Don Alonso, con Plasón muchísimas veces, con Nelson, en fin, que un día estábamos en París cantando con Nelson y al día siguiente estábamos en Agrisgan y al día siguiente estábamos cantando con Rostropovich en Sevilla o en Bilbao. Entonces, claro, el contacto, el ver cómo esos maestros ensayan, qué piden, cómo sienten, pues es muy fundamental. Cuando llegas a ese nivel, es decir, que lo que la coral me permitió es como alcanzó un nivel tan impresionante, pues me permitió conocer a todas las personas. Me hace mucha gracia porque cuando muchas veces estoy o recordamos las cosas antiguas, siempre dicen, ¿te acuerdas de aquella vez que nos dijiste aquello? ¿Te acuerdas de aquella vez? Pero me dicen sonriéndome y dándome un beso, invitándome a cenar, o sea que tan mal no sería. Llévame a un restaurante de menú del Casco Viejo, de los que había antes por lo menos, y ahí es donde voy a disfrutar. ¿En tu casa había tradición musical o fuiste tú quien rompió el molde? Tradición musical no, eran muy buenos aficionados, iban a conciertos, entonces con la radio se ponía a veces programas de música clásica, yo he escuchado en casa música clásica, pero así que hubiese músicos no. Mi abuela me hablaba de un Larrínaga, que es mi segundo apellido, que había estado en el Vaticano y yo cuando fui a estudiar a Roma traté de localizarlo, pero no conseguí una cosa muy veraz sobre ese tío. Porque el Itxasoñúa también alcanzó un nivel excepcional, ¿no? Hicimos conciertos por todo el mundo, pero en el Itxasoñúa normalmente eran conciertos con acompañamiento de piano, con lo cual siempre fue la relación Itxasoñúa y yo. Mientras que con la Coral de Bilbao, al intervenir muchas orquestas y festivales, éramos más personas interviniendo. ¿Cómo evoluciona la voz humana con el paso del tiempo en un coro? Bueno, pues en los niños, digo porque es tan importante para mí el Itxasoñúa,
tiene una voz muy clara, muy limpia, muy afinada, que en el caso de los niños llega un momento en que hay un cambio vocal y hay un periodo incluso que no deben de cantar, y luego en el caso de las niñas pues se les va cambiando la voz a voz adulta, y bueno, pues que es una voz no tan clara. ¿Cómo te gustaría morir? Pues me gustaría morir muy tranquilo, pues como mi madre, que te acuestas una noche y no te levantas. No me gustaría pasar una vejez terrible, ni perder la cabeza, ni nada de todo eso. Una muerte tranquila cuando llegue, es parte de la vida, hay que aceptarla como es, pero que sea tranquila y así, casi sin ¿Qué vivirla. sentiste la primera vez que te sentaste ante un órgano? Bueno, una impresión indescriptible. Además, la primera vez que yo me senté ante un órgano no fue ni para tocar ni estudiando, fue una especie de travesura. Es decir, que una vez viniendo de la playa, en la iglesia de Santa María de Portugalete, mis padres me dejaron un momento, la puerta del coro estaba abierta y yo, ni corto ni perezoso, subí hasta el coro y me senté en el órgano. O sea que la primera vez que me senté en el órgano fue en ese órgano, en el órgano de Santa María de Portugalete, y no sé, era indescriptible. Bajé llorando como una magdalena. ¿Cuál es el concierto más emocionante que has dirigido? Uy, yo creo que eso es imposible de decir. Eso es imposible de decir porque, no sé, hay uno que recuerdo mucho, y las personas que me conocen y que están conmigo recuerdan también mucho, y fue en el Festival de Alfort Journet de Nantes, que dirigía René Martin, que junto con René Martin y con la Diputación y la Alcaldía trajimos la Folk Journet a Bilbao, que es lo que hoy en día es Música Música, nombre que yo le puse al Festival de Música. Pues hubo un concierto del Requiem alemán por la noche, un sábado, con la Orquesta de Berlín. Y el director del festival dijo, pues hacemos por la noche el Requiem alemán de Brahms con la Orquesta de Berlín, y por la mañana del sábado el Requiem alemán de Brahms en la versión de Londres, que es con 2 pianos. Y yo le dije a él, pero mira, si el mismo público va a ir, ¿cómo van a recibir el concierto a 2 pianos si a la noche han escuchado el concierto con la Orquesta de Berlín? Y a la mañana, que las voces están peor que a la noche, con los 2 pianos, ¿cómo va a funcionar? Y resulta que ese concierto fue mejor recibido por el público, y acabamos coro, solistas, director y público llorando. Fue un concierto memorable. Y en las personas del coro mixto, pues a medida que pasa el tiempo, la voz puede coger un poco de vibrato, de temblor, que no es bueno para el coro, se gana un poco en profundidad, pero también se gana en sabiduría y en forma de cantar. Por eso yo he valorado mucho siempre en la coral personas que tienen edad, porque han pasado mucho, saben mucho y saben mucho de cosas, y en algún momento que hay problemas, porque problemas siempre hay, saben muy bien por dónde salir. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Pues no sé, lo importante es que te recuerden como una buena persona, que cuando piensan en ti, pues piensen en una buena persona, y eso es lo más importante, y que has contribuido un granito a tu pueblo, a tu sociedad, Eso es lo importante. Bueno, primero estudié con Víctor de Zubizarreta, que era el director del conservatorio, pero como estudiábamos en Begoña, pues yo no solía pasar por el conservatorio, es decir, que estudié en el conservatorio, pero estando en Begoña. Luego con Benigno Iturriaga, que le sustituyó, y después, cuando ya terminé, me trasladé a Francia, donde estuve pues 6 años estudiando, después 1 año en Italia y 1 año en Alemania. Por cierto, que la semana pasada se murió Helmut Rilling, que era mi profesor en Alemania. ¿El silencio es más importante que el sonido? Pues el silencio es tan importante como el sonido. Y yo a veces a los coralistas les digo una frase que a mí me ha llegado a través de Don Alonso, pero creo que es de Chele Vidaque, que es que en música el silencio hay que hacerlo. O sea que cuando estás haciendo música no es que de repente llegue un silencio. Está marcado en la partitura el silencio, y el silencio hay que hacerlo. Y el silencio es tan importante como la música. Entonces yo siempre he valorado mucho también la veteranía en el campo. ¿Te has planteado escribir tus memorias? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Alguien me lo ha planteado, porque realmente tengo una vida bastante... O sea, cuando empiezo a contar anécdotas y viajes y que he estado en Marruecos y en Colombia y en no sé dónde y para aquí y para allí, todas las cosas que he hecho, hay muchas anécdotas muy, muy buenas, y luego
el contacto con gente que he tenido de altísimo nivel, como Rostropovich o como Palazono, pero no, de ninguna manera. Yo estudié en el instituto, primero en la escuela de aquí de Basurto y después en el instituto. Mis padres eran bastante particulares y defendían a ultranza la enseñanza pública. Mi padre solía decir que los buenos profesores opositaban para ser funcionarios del Estado porque ganaban más y que todos los profesores que estaban en el instituto eran mejores. Entonces yo estudié en el instituto ahí en Bertendona. Si tu vida fuera una tonalidad, ¿qué sería? ¿Mayor, menor? Mayor y si bemol mayor, sin duda alguna. ¿Te asusta o te da miedo la inteligencia artificial? Pues me asusta bastante porque creo que en algunos casos puede anular la personalidad y me asusta bastante un poco lo que está pasando con los jóvenes, ¿no? Toda esta cuestión de tantísimas horas conectados a las redes, estos influencers que no sé dónde se han doctorado en influenciería, pues todos estos influencers, todas estas modas que van y vienen, toda esta superficialidad. Y luego si ya hay alguien, si ya estamos volviéndonos vagos, si hay alguien que encima piensa por ti, pues acabaremos siendo nosotros los robots. Soy Daniel García y quiero felicitar por todos los años cumplidos, por toda la trayectoria y por ese magnífico equipo que lleva nuestro amigo Javier. Así que, sorry. Hola, mi nombre es Rita y desde el restaurante Palmanova de Laredo les envío un fuerte saludo a los de la visita. Hay mujeres que no hacen ruido y aún así mueven el mundo. No necesitan levantar la voz, ni ponerse medallas en el pecho, ni explicar quiénes son, como si la vida fuese un examen. Van andando despacio, con la calma de quien ya ha cruzado tormentas y aprendió que la fuerza no siempre grita. Son autónomas, como los ríos que saben encontrar el mar sin pedir permiso, pero no caminan solas por orgullo, ni levantan muros para demostrar nada, porque no tienen que ser más ni menos que nadie. Son ellas, mujeres que sostienen el día con manos de paciencia, que miran el dolor a los ojos y lo desarman con empatía, que saben escuchar incluso cuando el mundo habla demasiado alto. Mujeres que se rompen a veces, claro que sí, pero vuelven a levantarse con esa resiliencia silenciosa que no sale en los periódicos ni en los discursos, y siguen con inteligencia en el corazón, con emoción en la cabeza, con esa manera tan suya de entender la vida sin necesidad de conquistarla. No tienen que demostrar que son más fuertes, porque lo son cuando cuidan, cuando resisten, cuando aman, aunque el viento venga en contra. Y hay algo profundamente hermoso en esa feminidad tranquila, que no compite, que no pelea por ser más alta que nadie, porque ya sabe que la dignidad no se mide en centímetros. Ojalá llegue un día en que nadie tenga que recordarlo, un día en que no haga falta reservar una fecha en el calendario para decir lo evidente, que la mujer no es símbolo, ni bandera, ni discurso, es persona, con su ternura que cure grietas, con su determinación que atraviesa inviernos, con su manera única de convertir la caída en camino. Y entonces, cuando ese día llegue, quizás el mundo respire un poco mejor, porque habremos entendido por fin que la grandeza de una mujer nunca estuvo en demostrar nada, sino en ser exactamente quien es. ¿Qué tal notas sacabas? Está mal que lo diga yo, pero muy buenas, muy buenas. Matrícula de honor en casi todo. ¿El destino es una partitura cerrada o improvisación? No, es una improvisación continua y además, quiero decirse que es que mi vida ha sido así, porque fue una improvisación en el Chasoñúa, fue una improvisación en la coral, fue una improvisación en la coral de Barcelona, fue una improvisación el irme a Colombia y dirigir la orquesta de Colombia, y ahora soy una improvisación el coro que estoy dirigiendo, que yo venía para jubilarme y no me ha dejado.
¿Crees en la inspiración o en el trabajo constante? Es una mezcla de las dos cosas. Es decir, si no hay trabajo constante, no sirve para nada la inspiración. Ahora, si hay trabajo constante, pero tampoco te llega la inspiración, pues no sirve. Yo muchas veces cuando compongo, pues claro, es un trabajo sobre una mesa. Yo trabajo sobre una mesa, nunca uso teclado, trabajo sobre una mesa y entonces luego cuando se estrena la obra, por ejemplo, y escucho cosas, a veces me pregunto, ¿y eso a mí cómo se me ha ocurrido, no? ¿Y eso de dónde ha venido eso? ¿Que esa idea de esa frase musical de dónde ha venido? A eso podríamos igual llamarle inspiración. ¿Hiciste la mili? Pues hice 5 días de mili. Yo creí que nunca haría la mili porque había tenido de pequeño un soplo y una lesión en el corazón que luego se me curaron muy bien. De hecho, hice bastante deporte y nadé y jugaba waterpolo y tal, pero siempre tenía esa cosa de que no iba a hacer el servicio militar y a mí me vinieron a buscar la policía a Francia porque como si fuese un desertor y me llevaron así, yo solo en unos camiones y tal hasta Valencia, donde en Manises, en Valencia, pues me cortaron el pelo a cero y me metieron allí en un cuartel. Y tengo esa imagen como si fuese los campos de concentración nazis. Y allí me hicieron una revisión médica, yo aludí lo que había tenido, hice mucho teatro, y entonces me dieron la incapacidad absoluta y total, con lo cual, como digo, hice 5 días de mili. Si pudieras cenar con 3 compositores de cualquier época, ¿a quién invitarías? Bueno, tampoco lo tengo muy difícil, ¿eh? Yo cenaría con Juan Sebastián Bach, con Johannes Brahms y con Debussy. ¿Qué te queda por hacer? Hoy me quedan por hacer muchísimas cosas. Me queda por dirigir mucha música y pasar buenos momentos emocionantes dirigiendo. Me queda por componer, me queda por viajar, me queda por conocer gente maravillosa, me quedan por conocer y hacer muchas cosas. No, claramente mi inclinación hacia la música viene del órgano. Es decir, yo cuando escuchaba los órganos en las iglesias de pequeño, me producía tal impresión que siempre tuve muy claro que lo que quería era estudiar música. Y de hecho, enseguida que lo dije en casa, mi abuela me compró una cosa indescriptible, no sabría decir cómo catalogarlo, que era una especie de armonio, órgano, pianola. Me lo compró y entonces ya desde muy pequeño tuve en casa, que estaba puesto aquí al lado de la ventana, ese instrumento con el que estudié las primeras notas. ¿La felicidad tiene tiempo lento o alegro? La felicidad. Yo creo que la verdadera fidelidad más bien lento, porque la felicidad, perdón, hay que trabalenguas. La felicidad es para disfrutarla bien hay que disfrutarla con cierta lentitud, con cierta perspectiva, porque esa felicidad del 2 minutos, ahora que me anima, no sirve para mucho. ¿Qué papel ocupa el amor en tu vida? El amor, bueno, el amor es que son los amores, ¿no? Porque es que no solo el amor por la pareja, pero es también el amor de las personas, el amor en la religión, el amor de tu familia, pues es fundamental. Yo he vivido siempre muy rodeado de amor, así que me siento muy agraciado. Creo que eso también hace que tu personalidad se gestione de una determinada manera. Porque vuelvo a repetirlo, y mira que lo he dicho veces, es que aunque tengo muy mal genio en los ensayos, es que luego en la vida normal soy muy tranquilito y muy buena persona. ¿Tuviste dudas entre música o otra vocación? No, jamás. Jamás tuve todo el apoyo de mis padres, pero si no lo hubiese tenido, hubiese sido lo mismo. No, nunca he tenido dudas. Mi vocación es clarísima. ¿Qué sonido te resulta insoportable? Es que como tengo un oído de tísico, o sea, oigo muchísimo, en cuanto suben los decibelios por cualquier razón me resulta muy insoportable. Entonces, por ejemplo, cualquier cosa de discoteca, de ruido, en que no se puede ni hablar, me produce una sensación absolutamente insoportable, totalmente. ¿Cuánto mide tu ego? Mi ego, muy poco, de verdad que muy poco. Es decir, no miro los vídeos. Sé que hay un montón de vídeos, sobre todo de la época de Colombia, porque todo el mundo sube los vídeos. No leo las críticas, nunca he guardado recortes de prensa. Hay un montón de cosas, porque mientras vivía mi padre cortaba y guardaba todos los programas, recortes de prensa, y hay un montón de álbumes,
pero yo a partir de que murió mi padre no he guardado nunca casi nada, no guardo casi nada. ¿Eras un niño disciplinado o más bien intuitivo y libre? No, era disciplinado, era muy disciplinado. En todo lo que tiene que ver con la música sigo siendo terriblemente disciplinado. En el estudio de las partituras, planificación de ensayos, todo eso sigo muy disciplinado. Lo que pasa es que tenía como una cierta capacidad natural y entonces a veces me aburría con lo que me ponían los profesores porque me parecía que era de nivel muy bajo y haciendo trampas pues tocaba cosas de mayor nivel. Alguna vez me acuerdo de haber recibido alguna bronca terrible de don Víctor Zubizarreta, que tenía muy mal genio, a cuenta de pillarme en Begoña tocando algo que no era de mi nivel. Ni reviso. No, ese no es uno de mis problemas, el ego, no. ¿Hubo algún concierto en tu juventud que cambió tu vida? Yo no creo que haya ningún concierto que cambie mi vida. Ha habido momentos que han cambiado mi vida, por ejemplo, el Itxasoñúa, ¿no? El Itxasoñúa es un descubrimiento de lo que es la voz y lo que es la dirección. En ese momento que yo llego al Keitio por casualidad y empiezo a dirigir el coro Itxasoñúa, ahí hay un cambio hacia la dirección y un progresivo abandono de mi carrera como organista, porque en algún momento me doy cuenta de que el órgano necesita tantas horas de estudio que me es muy difícil compaginar una carrera de organista con una carrera de director. Pues yo soy Gorka Sierra, un bilbaíno, que no, vamos, sin ninguna duda, bilbaíno, y que me gusta la música y que la música sea hecha de una determinada manera, porque ahí llegamos a un punto esencial. Ahora la música, digo la clásica, y la hecha por grandes artistas, es todo virtuosismo y cuenta mucho el virtuosismo, la velocidad y la pulcritud, y para mí la música en un concierto lo importante no es ni la velocidad, ni el virtuosismo, ni la pulcritud, sino la expresividad, la emoción. Entonces una persona que dirigiendo soy capaz de transmitir emociones. ¿No te hubiera gustado abordar otros géneros musicales? Pues no, porque es que, ya digo, todo ha venido como, antes que la pregunta de la improvisación, todo ha venido como una improvisación y cada época me parece que ha sido buena en lo suyo. Y tampoco añoro nada, ni añoro haber dirigido otras orquestas, ni añoro... No, yo creo que... Es que he tenido mucho y he hecho mucho y tengo que estar muy agradecido por ello. ¿Crees que el público joven volverá a la música clásica? Pues yo creo que sí. Yo creo que estos son ciclos con baches y... Yo me acuerdo que hablando con un benedictino alemán que estaba allí en el monasterio de al lado de Bogotá, y yo le decía, la preocupación de las vocaciones y de... Y dice, sí, no te preocupes, Gorka. Esto bajará. Todavía irá mucha menos gente a la iglesia, todavía tendremos muchas menos vocaciones, pero un día, música clásica, bajará quizás bajará, pero se remontará. Y no hay preocupación, hay coros, hay orquestas, hay gente amateur tocando, hay gente con ganas de cantar, hay gente con ganas de hacer música, hay orquestas de jóvenes. Estábamos ahora en Westminster, había 24 niños maravillosos cantando. Sí, ¿por qué no? No hay que ser negativo. Aquí la única negatividad es lo que puede pasar con el mundo, con estos locos que hay por ahí dirigiéndolo y que en cualquier momento nos estropean este paraíso. Hola, mi nombre es Javier Chueca y desde aquí mando un saludo a toda la gente de la visita. Soy Santos del bar Punto de Encuentro de Nava de la Asunción, provincia de Segovia, y mando un saludo a todos nuestros amigos de la visita. Hola, soy Manuel Leandro Cortés, del gaucho argentino, y quería mandar un saludo a los amigos de la visita. Si hay algo que me gusta de verdad es comer. ¿De qué restaurante vais a hablar hoy? Hoy os hablamos de la Ruth Bilbao y de su magnífico menú del día que se disfruta en Uribitarte 24 junto a la ría en pleno corazón de Bilbao. El local sorprende con un comedor amplio y lleno de luz al que se suma una agradable terraza
con vistas al paseo. Un espacio que invita a dejarse llevar por una cocina elaborada con mimo, donde cada elaboración se trabaja con paciencia y esmero. La experiencia comienza con un original aperitivo de aceituna negra, un pequeño bocado que despierta el paladar y anticipa lo que está por venir. Después aparece el revuelto de espinacas, setas y gulas, ligero, nutritivo y sabroso, una combinación rica en fibra, hierro y vitaminas que aporta energía sin renunciar al placer. Entre los primeros también destacar las pencas rellenas de jamón y queso, una propuesta tradicional con interesantes aportes proteicos y un sabor delicado que reconforta. Pero si algo define su cocina es la variedad de arroces. En el menú encontramos un arroz con rabo de toro que conquista tanto por su presencia como por su profundidad de sabor. Meloso, intenso, enriquecido con la gelatina natural de la carne, reúne colágeno, hierro y proteínas. Un conjunto armonioso y revitalizante. Resulta curioso observar los respaldos de las sillas decorados con los nombres de las numerosas personalidades del mundo de la cultura, el arte, el deporte y el espectáculo que han pasado por la casa, testimonio silencioso de su trayectoria. El broche final lo pone el postre, una tentadora combinación de helado, galleta y chocolate que cierra esta experiencia gastronómica con un toque dulce y seductor. Una propuesta sugerente, equilibrada y pensada para disfrutar sin prisas y junto a la ría bilbaína, la Ruth Bilbao. Sí, estás viendo La Visita. Me despido de Gorka Sierra, y al hacerlo siento también que me despido un poco de un tiempo que ya no volverá. El barrio de Santiago en Basurto, con su carácter tan singular, queda a mi espalda, como quedan las páginas ya leídas de un libro querido. No desaparecen, pero se quedan viviendo en la memoria. Vuelven entonces, como una música lejana, aquellos conciertos en Lekeitio con Itsasoñúa, el rumor del mar mezclado con las notas, o aquellas tardes en la Sociedad Coral de Bilbao, donde la música parecía levantar el espíritu de las paredes. Allí estaba Gorka, grande y serio, con esa presencia tranquila de quien sabe más de lo que dice. Ha caminado mundo, compartiendo su saber y su música por tantos lugares que casi cuesta imaginarlos todos. Y sin embargo, la vida, que siempre acaba cerrando los círculos, lo ha traído de vuelta a su Bilbao como si el origen fuese también el destino. Me queda agradecimiento sereno por el tiempo compartido, por las conversaciones, por la música, que fue lo invisible entre los días. Que la música siga sonando, Gorka, aunque tú ya no la bailes. Javi se acaba de marchar, pero yo sigo aquí con Gorka porque han hablado de anécdotas, pero no han contado ninguna. Bueno, no has contado tú ninguna. Una, por favor. A mí me fascinan las anécdotas. Las anécdotas. Pues mira, te voy a contar la de Itsasoñúa. Dale. Yo fui a Lekeitio para descansar, porque había tenido una gira de conciertos de órgano y estaba exhausto. Y mi madre me dijo, vete al mar a descansar, y el pueblo más bonito es Lekeitio. Sí. Me fui a Lekeitio a descansar. Don Benito Anzola, que era párroco de Lekeitio, me dijo, oye, ya que eres organista, ¿por qué no nos arreglas un poco el órgano? Y dije, bueno, pues ahí nos metimos. Y estando ahí me viene una chica y me dice, es que nosotros tenemos un coro que se llama Itsasoñúa, pero no tenemos director. ¿Quieres ser nuestro director? Me quedé muy sorprendido. Había desaparecido y apareció posteriormente, o se supo dónde estaba o qué había pasado. No, se conoce que había cambiado de coro. Es muy posible que, esto es como me lo contaron los niños, es posible que a nivel de junta directiva él hubiese dicho, comprendido. Con esto no quiero decir que el señor se marchase de allí, así, pero los niños me lo dijeron como que un sábado les había dicho, un viernes, hasta el lunes y no volvió. Entonces yo les dije, pero yo no he dirigido nunca un coro de niños, no sé. Y les dije, pero de todas maneras, cantarme algo. Entonces se subieron al altar de la iglesia de Lekeitio y cantaron, ellos solos, se dieron el trono y cantaron, me emocioné tanto. ¿Qué dijiste? Aquí me quedo. No les dije eso. Les dije, mientras yo esté aquí, que termino lo del órgano y esto, pues os dirijo. Y eso fueron 10 años. Vamos.
un periodo más que largo. Y antes de despedirnos, quiero que veamos esto que está aquí encima justo del arco. Ven, Gorka, ven, para explicarnos qué es exactamente esta imagen de Cristo. Pues ese es el Sagrado Corazón de Jesús. Yo lo recuerdo toda la vida ahí, y claro, como mis padres han sido creyentes y mis abuelos, pues no sé si sería mi abuela o sería mi madre quien lo puso. Pero bueno, aquí en el barrio ha habido varias casas. Sí. Que así, entre esta separación, digamos, porque esto es un poco el hall, digamos, la entrada. Sí, sí. Entre la entrada y el acceso a la casa tienen un arco más o menos. Ah, y cada uno tiene cosas distintas. Sí, pero imágenes religiosas normalmente. Perfecto. Una casa y una vida sumamente interesante. La de Gorka Sierra hoy aquí en La Visita. La semana que viene volveremos. Yo no sé con quién, pero no te lo pierdas. ¿Nos despedimos, Gorka? Nos despedimos. Adiós. Hasta la semana que viene.